Vamos a darle la bienvenida a los principales dirigentes de la Sociedad Dominicana de Geología. Miguel Díaz es el presidente y Javier Rodríguez, secretario. Tienen por delante un evento en estos días. Vamos a empezar por ahí hablando de ¿Qué es lo que tiene? Un congreso de geólogos. Sí, Es un congreso nacional. El segundo congreso internacional Internacional. de geología aplicada del 20 al 22 de marzo aquí en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Y vamos a abordar 4 temas de mucho interés para la nación, que son la aplicación de la geología a las infraestructuras como presas, carreteras, etcétera, etcétera. Hospitales, escuelas. También vamos a abordar el problema el tema sobre la sismicidad de la isla y cómo uno puede asistir en el diseño sismo resistente. Tenemos un bloque sobre geología aplicada a los recursos naturales, que usualmente ahora mismo es minería. Y finalmente un bloque sobre geología aplicada. Tenemos invitados de España, de Estados Unidos y los expertos nacionales. Ya. ¿Y eso va a durar cuántos días ese evento? 3 días, incluyendo una visita de campo. Se empieza el 20, que es el miércoles de la ¿Y cuántos son los geólogos aquí en el país? Porque uno piensa como que los geólogos todavía son poquitos. ¿Cuántos son? Realmente habemos unos 100, pero no todos estamos... ¿Son 100 ya? Sí, pero no todos estamos ejerciendo realmente. Algunos estudian geología y están en otra actividad. En otra actividad. Otros son empresarios, otros están retirados, otros dan asesoría, otros trabajan en el gobierno, naturalmente. ¿Y por qué otros, los que no están haciendo geología, qué es lo que le pasa? Los que no están haciendo geología... Que no hay empleo para los geólogos. Hay empleo, hay empleo. Es un tema de que el geólogo siempre se ha visto en el punto de vista minero. O sea, el que ha estudiado geología en este país siempre ha querido trabajar en Falcon Bridge o en La Barre o en Alcoa en aquel entonces. Pero ya el tema de los mineros, los geólogos, o sea, ya tienen su limitación en una mina. Hoy en día, en el campo de la ingeniería civil, el geólogo juega un rol muy importante con la determinación de la característica del suelo, el terreno donde se va a construir, y precisamente por eso nuestro congreso en geología aplicada, y que no nos vean solamente en la geología aplicada a la exploración minera. Claro, y además hoy la ley obliga a hacer estudio de impacto ambiental para construir, y eso implica un estudio geológico también, ¿verdad? Sí, realmente, más que el impacto ambiental es más bien en la minería, es el que está envuelto más con el tema de la geología. Pero el nuestro es más en el estudio del suelo, la caracterización del suelo, ¿no? Saber cuál es la interfase que hay entre la roca y el edificio, porque entre la roca y el edificio hay un suelo que tú tienes que vencer y tienes que ver cómo se va a comportar tu estructura. ¿Cómo se mueve? Y que las fundaciones sean de acuerdo al tipo de suelo en que se está construyendo. Bueno, hace muchos años, cuando empezamos este programa, y vamos a cumplir 32 años ahora, este fin de semana, hablábamos del mapa geológico de la isla de Santo Domingo. Venía por aquí, traíamos a nuestro viejo amigo Romeo Ginás, que hizo un estudio, trabajó en lo que ya entonces se llamaba el mapa geológico de la isla. Hoy día se puede hablar de un mapa geológico, tenemos ese mapa geológico. ¿Cómo ha evolucionado eso en los últimos 40 o 45 años? Indudablemente el ingeniero Romeo Ginás junto con Iván Tavares, al que quizá conoció, son los padres de la geología dominicana, ¿no? Sí. Igual que el difunto Gerald Ellis también. Ellos iniciaron con los primeros proyectos del mapa geológico general. Después de ahí esto ha venido devengando en mapas de detalle. Y creo que hay unas 52 hojas topográficas con escala 1 a 50.000, que yo entiendo que la mayoría están completadas y con mucho detalle. Eso lo lleva el Servicio Geológico Nacional, que está adscrito al Ministerio de Energía y Minas. Muchos países no tienen ese nivel de detalle en términos de mapas geológicos. ¿Y ustedes no han recuperado a Romeo? ¿Está retirado Romeo? No, Romeo yo no lo veo en ningún lado. Romeo participa muy activamente, está muy metido en el tema de la ley minera, está muy metido en el tema de hidrocarburos también. Un gran creyente de que tenemos reservas de hidrocarburos en nuestro país. Él es la verdad es una persona muy optimista para su edad y se mantiene con una vitalidad tremenda. No tiene tanta edad. Ahora se está hablando se está tomando más en serio que antes el tema de riesgo sísmico de la isla. ¿Qué tal se podría hablar de esto? ¿Cuál es la situación? Esos geólogos también dijeron, junto con el ingeniero de Corominas Pepín, que teníamos un alto riesgo sísmico en la isla.
¿Cómo se ve eso? Ustedes hacen mediciones, informes sobre la sismicidad que en los últimos tiempos pues parece que muy activa en pequeños. Ese es realmente mi tema predilecto, la verdad, y a veces genero hasta polémica, porque yo soy de los que cuando termino una entrevista o una presentación, la gente me dice, la verdad que ingeniero, a mí me gusta escucharlo hablar porque usted transmite un mensaje tranquilizante, al contrario de otros que transmiten un mensaje realmente de miedo, de temor ante un gran terremoto. Lo cierto es que sí, que la isla está ubicada en un área propensa a terremotos porque los ha habido en el pasado, y si los ha habido en el pasado, lo puede haber en el futuro, pero hay que ir desmitificando la grandeza de los terremotos del pasado. Esto es un tema que toma mucho tiempo porque tendríamos que ir viendo terremoto por terremoto y ir poco a poco poniéndolo en su sitio. Realmente la placa del Caribe se mueve a una velocidad más pequeña que a la que se mueve en la del Japón, la del Pacífico, que se mueve a una velocidad más grande. No compare con esa zona. Precisamente. En esa zona tiembla un día sí y el otro también. Digo tiembla fuerte porque hay temblores diariamente, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, se registran todos los días, nada más que pequeñitos. Explíquenos entonces cómo es la cosa. ¿Cómo es la cosa? Bueno, mira, el Observatorio Sismológico Loyola junto con el de la UAS llevan 2 redes y están monitoreando. El Loyola, básicamente, que el cual yo dirijo, nos concentramos más en el sur, en el suroeste, ¿no? La UAS lo monitorea la isla completa, pero diariamente hay unos 4 o 5 temblores. Claro, son de magnitud 1.9, 2. Pero es preferible que haya muchos temblores pequeñitos, ¿verdad? Digo yo. Yo entiendo que sí, ignorante. o sea, para hacer una respuesta sencilla, yo entiendo que sí, es más complejo de ahí, porque no el hecho de que haya 4 temblores de 2 quiere decir que tú te ahorraste uno de 8, realmente no es así. No necesariamente. No. Pero sí, digamos, bota energía acumulada en esos pequeños temblores como que... Yo entiendo que ¿Hay algún reajuste? ¿Implica algún reajuste de las capas? Sí, las fallas, las grietas, las microplacas se van reajustando, se van acomodando una con otra y eso evita que se vayan acumulando esfuerzos. Ahora, cuando usted tiene un área que usted ve que no tiembla hace tiempo, entonces ahí o se está acumulando esfuerzo y en algún momento se va a liberar, o realmente el área está trancada y ya selló o no va a volverse a mover como una falla. Usted dice que más moderados en los pronósticos, porque aquí se ha planteado que en cualquier momento, que tenemos que estar preparados, porque en cualquier momento se podría producir un terremoto de magnitud significativa que ponga en peligro las vidas y las propiedades. Mira, Alberto, yo creo que realmente el problema de este país no es la magnitud, realmente el problema de este país es la edificación, el lugar donde ocurre el terremoto, y puede ser que un terremoto de magnitud 5.5 o 6 haga tanto daño como uno de 9 en Chile, porque posiblemente el terreno amplifica más la onda, la construcción está mal hecha y realmente eso provoca de que la vulnerabilidad sea mayor. Lo que pasó en Haití, por ejemplo. Efectivamente, un terremoto magnitud 7 no es para ocasionar los daños que... Bueno, que Javier, hace años que se diagnosticó que la mayoría de las escuelas, a raíz de un terremoto que hubo en el 2002, creo que fue en Puerto Plata, derribó 2 o 3 escuelas. Y se hizo el ingeniero Coromina encabezó una comisión oficial que diagnosticó que la mayoría de las instalaciones escolares y hospitales necesitaban reforzamiento. Se está haciendo ahora, por ejemplo, con el hospital de Santiago, el José María Cabral, que una de las inversiones que se ha hecho para reforzarlo, porque ese era de lo que estaba en estado peligroso, vamos a decir. Pero bueno, nosotros tropezamos con la sorpresa de que un terremoto de 5, por ejemplo, en la línea noroeste, averió un grupo de escuelas, incluyendo muchas de las nuevas. Y ahora recientemente en el este pasó también con varias de las escuelas que se han reconstruido recientemente. ¿Qué pasa? No estamos ni siquiera ahí en las escuelas observando el código antisísmico. Mire, en las clínicas... En las construcciones que estamos haciendo ahora. Los hospitales, según la OISOE, de 56 hospitales que se evaluaron que podrían tener problemas, ellos entiendo por el reporte que nos han dado que ya quedan unas 12 clínicas por reforzar, ¿no? La de Santiago, el Cabral Ibáez, creo que ya está en su etapa final y ese se hizo. Ese es uno de los que se ha Ese es reforzado. uno de ellos, sí. Entonces los otros la mayoría están ya corregidos. Hay otros que hay que desbaratarlo y hacerla de nuevo. El tema de las escuelas es un tema realmente que yo ni siquiera quiero opinar, porque entiendo que
se han hecho con unos ¿Cómo planos. que no quiere opinar? No, porque realmente no soy ingeniero civil y desconozco realmente los planos y cómo se están Pero haciendo. ustedes no han averiguado, esas escuelas que se han averiado, que siendo nuevas, ¿a qué obedece eso? Mire, vamos a ver, el terremoto que ocurrió hace poco al sur de la isla Saona, ¿no? De los reportes que hicieron en la Mesa Sísmica Dominicana, a la cual pertenece Loyola y Sodogeo también, la mayoría de las escuelas y las clínicas sufrieron daños menores de pañete, no estructurales. Solamente una escuela en el Ceibo tuvo daños estructurales, exactamente. Esos son los reportes que tenemos, ¿no? En el terremoto que hubo el 23 de septiembre en Villa Elisa, en Montecristi, el año pasado, bueno, pues ahí en Buen Hombre sí hubo un ala de una escuela que había un bloque que había que demolerlo, que tuvo daños estructurales, pero después los demás daños fueron daños superficiales, exactamente. Y le atribuyen daños del pasado, ¿no? Grietas pasadas se le atribuyen a los temblores actuales. Ya, pero a tu juicio, o a juicio de ustedes dos, cualquiera de los dos puede opinar, el país ha avanzado en términos de edificaciones, de garantizar los controles adecuados para prevenir. Ciertamente hay una conciencia más amplia sobre la vulnerabilidad que existe a este tipo de eventos. Ciertamente comprendemos mejor cómo se evalúan los riesgos, porque no es lo mismo un terremoto que ocurre a 500 millas que un terremoto que ocurre a 50 millas, dependiendo de la profundidad, el tipo de movimiento. O sea que tenemos la tecnología, vamos a decir, la ciencia detrás de eso. Todavía en términos de predicción tiene que avanzar un poquito más. No estamos todavía al nivel de huracanes, donde usted puede monitorear los huracanes y predecir va a ser de esta magnitud. Se supone que el Ministerio de Obras Públicas tiene que autorizar la construcción de cualquier obra en el lugar que sea, justo por el estudio de suelo, que es el estudio geológico. Correcto. ¿Cómo se explica entonces? Existe un reglamento que está, entre comillas, actualizado al 2011. Luego del terremoto del 2010, se revisaron todos los parámetros, ¿no? de amplificación de onda en la isla, y entonces se modificó ese reglamento, es el reglamento R001 del 2011. Entiendo que se está llevando y Obras Públicas debe estar supervisándolo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ese es un terremoto de una característica especial porque surgió en Haití. Entonces, haría falta, por decirlo así de una manera sarcástica, un terremoto en nuestra isla, en la parte oriental, que nos defina realmente cómo se amplifica la onda en ciertos lugares para tú tener entonces ya los criterios más definidos a la hora de construir. Pero no queremos eso, ¿verdad? No, claro que no lo queremos. Pero, bueno, yo no quiero verlo en este lado, 1 de 7, no la quiero ver porque yo pregunto si en el Código de Construcción hay cosas que están en la ley y que se pueden ver a simple vista que no se cumplen. Por ejemplo, escaleras de emergencia en todas esas edificaciones altas que hay en el centro de la ciudad. O acceso para control de incendios, que no los tienen. Y si cosas que se ven a simple vista no las cumplimos, yo me pregunto si estaremos cumpliendo las normativas estructurales que no se pueden ver. Sí, que habría que hacer un estudio para ver si se cumplieron. Correcto. Eso usted tiene una pregunta muy válida, pero tenemos también que entender que la forma en que la ciencia funciona, si vemos a Chile, que es un país sísmico por excelencia, cada vez que ellos tienen un evento grande, ellos revisan todas sus normas y las reescriben basado en los conocimientos que pero en Chile cuando aprueban una ley se cumple. Se cumple. Y aquí se aprueba, entonces se inicia una lucha por ver cuándo la cumplimos. Aquí se habla de que una gran parte del Gran Santo Domingo está construido en terrenos vulnerables. Aquí en el mismo Los Prados, no, aquí donde estamos nosotros. Aquí donde estamos nosotros, hay sectores por acá que son rocas con mucho hueco. Aquí no es roca, aquí es arcilla. No, pero hueco, el tema de la roca es exactamente, por eso hacemos estos congresos. Por ejemplo, tenemos 2 ponencias, uno sobre lo que llaman los suelos dispersivos de la República Dominicana y otro sobre arcillas consolidadas. También tenemos que informar que ya existen 2 mapas de vulnerabilidades de la microzonificación del Gran Santo Domingo y de Santiago
y se está trabajando en el de Puerto De Plata. vulnerabilidad sísmica. Y lo toman De en cuenta vulnerabilidad las de tipo de autoridades. suelos. Del suelo. Microzonificación Y en sísmica. Santiago se está cumpliendo, porque en Santiago habían prohibido las construcciones hacia el norte. Era hacia el norte, pero la seguían ignorando, la prohibición. Mire, Hacia el norte de la ciudad, porque es la Sí. zona más vulnerable. Eso nosotros como científicos tenemos un deber de dar la información y abogar porque se cumplan las normas, las leyes y llamar la atención cuando no está ocurriendo, pero usted comprenderá que nosotros... Sí, claro. Santiago está cerca del borde de la unión de la placa de América del Sur, la placa del Caribe, la América del Norte. Y por eso es que tiene esa vulnerabilidad. ¿Cuál es más peligroso aquí? ¿De la falla de esa, la del norte que va por ahí abajo, la cordillera septentrional y sale por Samaná, o la del sur? ¿Cuál de las dos es más? Nosotros entendemos que la falla más peligrosa que tiene nuestra isla es precisamente el límite de placa entre el Caribe y la placa norteamericana. O sea, la del norte. La del norte, pero no la falla septentrional, que es la que pasa por Jacagua, por Santiago, que es la que todo el mundo le teme, ¿no? Esta es una falla que ha estado mucho tiempo inactiva en esa zona de ahí y de vez en cuando libera cierta energía. Realmente la que ha provocado los grandes terremotos ha sido el límite de placa, y vamos a decir, ese límite de placa queda al norte de Puerto Plata, o sea, hacia el mar, unos 20 o 30 kilómetros, pero debajo de la cordillera septentrional es que se refleja ese roce de la placa por debajo. Esa es la, vamos a decir, la falla, la estructura geológica a la que más le tememos. Realmente. Bueno, y en los últimos meses, el último informe de ustedes siempre lo mandan, yo lo recibo del Politécnico. Todos los meses, la sismicidad ha ido bajando a raíz del... Pero el año pasado estuvo activa. Estuvo muy activa, efectivamente. Septiembre, octubre estuvo muy activa. Este mes pasado bajó a 140 temblores por mes, cuando llegamos a tener casi 200 en octubre y en septiembre. Pasado, sí. Efectivamente. Pero eso no, a mí realmente, yo no soy muy amigo de las estadísticas en la ciencia. Realmente en este tema de temblores y terremotos, la verdad que confío más en una ciencia más estudiosa y no tanto estadística. Sí, bueno, por lo menos usted confía en la ciencia, otros confían en la Virgencita de la Altagracia. En las dos. Y las Mercedes también, además tenemos dos, de manera que ellas tienen que protegernos el día que venga un temblor fuerte aquí. Así es. Ojalá que no lo veamos. Nosotros creemos que somos muy afortunados como país. Sí. Bueno, muchísimas gracias, se nos acaba el tiempo. Miguel Díaz y Javier Rodríguez, quienes son los principales directivos de la Asociación de Geólogos de la República Dominicana. Gracias y éxito en su Muchas congreso. gracias a ustedes. Y muchas gracias a todas y todos ustedes también por la compañía de este miércoles. Nos vemos mañana aquí a partir de las 6. En 1+1, principio y fin de la comunicación.